de análisis de circuitos de corriente alterna impartida por el doctor José Roberto Razo Hernández en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato. Nosotros explicaremos el método de superposición y estamos conformados por yo, Jesús Alexander Gutiérrez Fuentes. Yo, André Yair Ledesma Escamilla. Edwin Uriel Manríquez Vallejo. Analizaremos el circuito mediante el método de superposición para encontrar V0 que se encuentra en la resistencia de 2 ohms. Como sabemos, el método de superposición se basa en resolver la variable que queremos encontrar con cada fuente cortocircuiteando y abriendo las demás. Es decir, primero vamos a resolver la V0 con la fuente de corriente de 2 amperios, después con la fuente de corriente de 4 y después con la fuente de voltaje de 12. Como el primer paso, para la fuente de corriente de 2 ohms, como sabemos, abrimos la fuente de 4 y cortocircuitamos la fuente de 12. Dibujamos el circuito y entonces nos queda que estas dos impedancias están en paralelo. Realizamos el paralelo o simplemente analizamos que está en paralelo con corto. Entonces nos podemos percatar que esa parte del circuito se puede anular. Redibujando el circuito nos queda como esta forma. Como sabemos, podemos encontrar V0 mediante divisor de corriente. Entonces encontramos el IO1 usando divisor de corriente, que sería la corriente entrante multiplicando al opuesto sobre la suma de las impedancias y nos da como resultado 0.8 más 0.4 fotoamperios. Ahora, como sabemos, la corriente IO1 pasa por toda esta malla, entra por el lado negativo de la resistencia. Entonces, para encontrar V01 tenemos que menos IO1 por la impedancia, que sería menos 0.8 más 0.4 J por 2, y nos da el resultado como menos 1.6 menos 0.8 J. Como segundo paso, para calcular VO2, hacemos la suma de corrientes en 4. Como sabemos, por superposición tenemos que cortocircuitar la de voltaje y la de corriente abrirla. Una vez hecho eso, redibujamos el circuito y, como podemos ver, aquí hay uno en paralelo. Hacemos el complejo en paralelo y volvemos a redibujar el circuito. Una vez redibujado el circuito, para resolver VO2 mediante el divisor de corriente para hallar IO2, como podemos ver, multiplicamos la corriente por la contraria de la impedancia sobre la suma de las impedancias. Esto es igual a... Como en el paso anterior, como pudimos ver, hacemos la multiplicación de IO2 por la impedancia. La impedancia sería esta, por la impedancia, y ya nos sale. Como tercer y último punto vamos a encontrar el V03 con la fuente de voltaje. Como ya hemos visto durante el video, se desconectan las fuentes de corriente y la de voltaje pues permanece, porque es donde vamos a buscar el V03. Ya identificado, vemos que tenemos dos impedancias en serie. Lo que hacemos es redibujar el circuito teniendo en un ZS1 que equivale a 1 más un J y ZS2 que equivale a 1 menos un J. Ya redibujado el circuito, resolvemos V03 mediante el divisor de voltaje. Ok, entonces dice que V03 es igual, bueno, aquí realizamos un complejo y es igual a 12 por la impedancia de 2 sobre 2 más la impedancia de ZS1, que viene siendo 1 más un J. Nos da el resultado de 7.2 menos 2.4 J. Y ya por último, para encontrar el V0, sumamos todos los voltajes que están aquí representados en su forma rectangular y nos da como resultado el 6.4 menos 0.8 J, que para pasarlo a polar, para determinar el ángulo, ponemos tangente a la menos 1 de 0.8 sobre 6.4, y este sería el menos 7.125 volts. Para sacar el 6.45 se hace la raíz de 6.4 al cuadrado más
menos 0.8 al cuadrado y nos daría como resultado el 6.45 y este sería nuestro resultado. A continuación van a ver la simulación por Simulink por el resto de nuestros compañeros. Sería todo. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Alexis Rivera Vázquez y ahora corroboraremos el resultado que les dio a mis compañeros en los cálculos del circuito de superposición. Para esto utilizaremos Simulink, que es un programa para simular circuitos y así nos arroje el resultado directo, como por ejemplo en este caso será V0. Y pues primero abriríamos la librería de Simulink y buscaremos dos fuentes de corriente, que es lo que nos pide el circuito, y lo buscaremos con el nombre de AC Current Source. Y sería esta, la arrastramos solamente y pues para hacerlo más fácil la seleccionamos y copiamos y pegamos, así que quede de esta manera. Y ahora nos pide también una fuente de voltaje y para esto volvemos a la librería y escribimos AC Voltage y sería como esta. También nos pide resistencias, capacitores e inductores y para esto buscaremos en la librería series RLC branch y seleccionamos esta que está aquí. Y como nos pide 3 resistencias, entonces damos doble clic a series RLC y solamente le seleccionamos la resistencia. Y como la resistencia son de 1, bueno, tenemos una de 1, entonces aquí la dejamos así como está y le damos OK. Y esta misma la seleccionamos, control C y la pegamos porque nos pide 3 resistencias, entonces ponemos 3 resistencias. Y también nos pide un capacitor y volvemos a la librería y volvemos a arrastrar el series RLC branch y ahora en vez de seleccionar qué resistencia, seleccionamos que es un capacitor y aquí nos pide que pongamos el valor del capacitor y para ingresar números imaginarios y números reales utilizamos una fórmula, que la fórmula sería 1 entre 2 por pi por la frecuencia por la z, que es, en este caso vendría siendo 1 porque el capacitor vale 1, entonces sería 1 entre 2 por pi por la frecuencia, que sería 60, por el valor de z, que sería en este caso 1, y le damos en OK y ya le agregamos el valor al capacitor. Para voltear el capacitor como nos muestra en el diagrama, solamente seleccionamos control R y listo. Y ahora nos pide un inductor. Para esto volvemos a la librería y arrastramos el series RLC branch y doble clic y ahora seleccionamos que sea un inductor y nos pide el valor de la inductancia. Entonces hay otra fórmula que sería Z entre 2 por pi por la frecuencia, entonces sería Z, que vendría siendo 1 entre 2 por pi por la frecuencia, que sería 60, y así nos quedaría. Le damos OK. Entonces ya le agregamos el valor al capacitor y al inductor y nos falta agregarle el valor a las dos corrientes. Aquí nos dice que el primer valor para esta corriente
es de amplitud 4. En fasor 0 lo dejamos así, frecuencia 0. Y aquí en desfase de tiempo le ponemos 1. Y aquí le ponemos en current. Le damos OK. Y para esta otra fuente de corriente, dice que nuestra corriente sería de 2. Fasor de 0. La frecuencia de 60. Y aquí en desfase de tiempo le ponemos en 1. Y aquí en current. Pero aquí tenemos que girar la corriente, o sea, control R, para que quede hacia abajo. Y nos falta agregar el valor a nuestra fuente de voltaje. La seleccionamos. Y esta fuente de voltaje nos dice que es de 12, amplitud de 12. En fasor de 0, frecuencia 60. Y aquí en desfase de tiempo 1. Y aquí le ponemos en voltage. Le damos OK. Y solamente nos faltaría agregarle el valor a las resistencias. Que como nos dice que esta resistencia la giramos para que quede igual que el circuito. Esta también la giramos. Y esta también la giramos. Así. Ok. Y aquí también la giramos. Y nos quedaría nuestro circuito así. Entonces, esta resistencia tiene un valor de 1 ohms. Y ya se lo dimos. Y esta resistencia nos dice que tiene un valor de 1 ohms también. O sea que aquí le ponemos 1 ohms y quedaría listo. Y esta resistencia tiene un valor de 2 ohms. Así quedaría. Y otra cosa importante que sería es agregar un power guide. Es un power guide que es muy esencial para que el circuito funcione. Pero esto ya se los explicará mi compañero porque nos falta agregar otros componentes. Así que los dejaría con él. Bueno, le damos las gracias a nuestro compañero que se encargó de realizar los componentes para la simulación de este circuito. El siguiente paso sería hacer la unión entre estos componentes para así dibujar nuestro circuito en lo que vendría siendo Simulink. Una vez hecho esto, iríamos a la librería y buscaríamos el Power Gear. El Power Gear es un componente muy importante, ya que sin este no se puede hacer el análisis del circuito. El Power Gear nos permite elegir entre varios métodos, como podría ser el continuo, que se usa para solucionar pasos de variable de simulación. Otro sería la discretación del sistema eléctrico para solución de pasos fijos, y la solución de fasores, que es la que nosotros vamos a implementar y en la que nos vamos a centrar. El bloque de Power Gear también abre herramientas para el análisis de resultados de simulación y estado estable, y para el diseño avanzado de parámetros. El Power Gear lo abrimos, le damos doble clic, lo vamos aquí y seleccionamos fasor. El fasor generalmente es de 60, menos de que el análisis del circuito nos diga que es diferente. Le damos en aplicar y le damos en OK. Lo siguiente que tendríamos que ir a buscar sería el multímetro. Ponemos multímetro y lo buscamos. El multímetro lo dejamos por aquí y también vamos a la librería y sacamos lo que vendría siendo el display. El display, tenemos todos estos tipos de display, pero el que nosotros vamos a ocupar sería en este tipo de simulaciones que queremos realizar. Aquí uniríamos el multímetro con el display para que nos muestre el resultado que nosotros queremos. Y bien, estando en el multímetro tenemos que entrar y buscar la medición, donde queremos realizar la medición. En este caso sería en la serie RLC de Branch 2. Lo seleccionamos y le damos a las dos barritas. Seleccionamos cómo queremos que nos dé el resultado. Puede ser en complejo, real, imaginario, magnitud, ángulo y magnitud. En este caso seleccionaremos magnitud y ángulo y cerramos aquí. Lo que seguiría sería verificar el resultado. Le ponemos en ROM para que corra y aquí nos entrega este resultado.
que sería 6.45 con un fasor de menos 7.125. Vamos a verificar el resultado y como verán nos da el mismo resultado en V sub 0, que sería 6.45, fasor de menos 7.125 volts. Y regresamos al circuito para que puedan ver el análisis. Espero que les haya quedado claro y muy bien entendido cómo se hace el análisis en Simulink. Simulink se debe de tratar como una herramienta, porque generalmente nosotros tenemos dudas de que a lo mejor no tenemos dudas si nuestro resultado es correcto o no, y en este caso Simulink es una herramienta que nos ayuda para verificar el resultado. No tenemos que sobreusarlo queriendo hacer todos los circuitos primero aquí y luego poniendo nada más el resultado en el circuito, sino que es simplemente una herramienta que tenemos que saber utilizar. Y pues esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.